Bueno, acá es de tarde, pero yo sé que hay algunas personas que se están conectando desde otros lugares, desde Italia, por ejemplo, y allá ya es de nochecita. Así que buenas tardes y buenas noches, tendría que decir también. Este, bueno, en primer lugar, para quienes no me conocen, yo me presento, soy Leonora Maddalena, soy profesora de español como lengua extranjera en la Universidad de Bolonia. Yo me considero asesora lingüística, soy traductora y correctora también, además de profesora de español como lengua extranjera. Y en la Universidad de Bolonia dicto cursos de español desde hace varios años para estudiantes de grado y de posgrado. Eh, la mayor parte de mis estudiantes provienen de Italia. Hay un curso que dicto en verano de 60 horas, de verano austral, ¿no? Cuando mis estudiantes llegan, últimamente fue en modalidad híbrida o el año anterior por Zoom, por Teams, en modalidad virtual, pero a mí me une un vínculo afectivo también a esta carrera y en particular porque mi hija menor acaba de recibirse, ella hizo este programa, es decir, que inició su primer año en la sede de Buenos Aires y terminó su carrera justamente hace un par de semanas en Italia. Este, mi otra hija también acaba de recibirse de la UBA en letras, es un vicio de familia, parecería, ¿no? Este, bueno, así que lamentablemente mis estudiantes del grupo de enero y febrero están por rendir un examen de microeconomía o macroeconomía, no recuerdo bien, que les cambiaron la fecha, así que no creo que muchos asistan hoy, pero bueno, les deseo mucha suerte en el examen y sí, pienso que por ahí lo van a ver después en el canal, en diferido, digamos, ¿no? Bueno, también tuve estudiantes que cursan un semestre en el tercer año de la carrera, en la sede de Buenos Aires, y algunos estudiantes de un máster que hay, Relaciones Unión Europea-América Latina. En realidad, yo lo invité a Elon Musk a la charla de hoy, pero me dijo que estaba medio complicado con el temita de la compra de Twitter, así que no va a poder asistir. Pero bueno, en realidad yo me considero también una promotora o difusora, vendedora ambulante de, de Borges, con mis estudiantes de español. Porque bueno, creo que eh, Borges no tiene fama de muy difícil, ¿no? Pero yo creo que es posible estudiar o leer y disfrutar a Borges también siendo estudiante de español como lengua extranjera, incluso si no se han tenido muchísimas clases. Yo lo doy generalmente como broche de oro al final de mis cursos, y el curso que tiene más horas es 60, o sea que tampoco tenemos un par de meses, un curso muy intensivo ese, ¿no? Eh, entonces, creo que hay distintos planos de lectura. Como a Borges le gusta mucho la intertextualidad, eh, hay guiños a la enciclopedia de quien lo lee, pero si uno no interpreta esos guiños, igual se puede quedar con lo fundamental, que es de la historia, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo les decía que me considero una vendedora ambulante. Este, Aquí tienen mi valijita. En mi valijita llevo en general, sobre todo, dos cuentitos que son muy breves, dos microrelatos. Uno es La trama y el otro es El cautivo. Este, eh,
Bueno, yo tampoco creo que como docente o como promotora o difusora me vuelva millonaria como Elon Musk, ni hipermillonaria, mucho menos. Probablemente ningún docente ni ninguna docente de lengua o literatura se haga las fortunas que hace Elon Musk, pero bueno, si quisiera subvencionar o sponsorizar, yo no tengo ningún problema. Un autito Tesla tampoco me vendría mal. Así que bueno, no sé, le voy a tirar la idea, ¿no? Bueno, pero volviendo a Borges, este es el cuento que yo doy generalmente al final de mis cursos de español. Se los voy a leer porque la verdad es que es muy breve, así que no tendríamos problema. Este es todo el cuento, ¿vieron? Entra incluso en una pantalla de celular, lo cual lo hace realmente muy vendible, ¿no? Es muy cortito. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de la estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre, entre las caras y los aceros, la de Marco Bruto, su protegido, acaso su hijo. Y ya no se defiende, y exclama, tú también, hijo mío. Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa. Estas palabras hay que oírlas, no leerlas. Pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Bueno, no sé si alguien quiere abrir el micrófono, comentar algo, si ya lo conocían, este cuento, si es la primera vez que lo leen, si, no sé, si hay algún comentario, pueden abrir el micrófono. Si nadie tiene nada que comentar, yo les cuento que el cuento está la estructura de dos párrafos, esta simetría de la que habla con respecto al destino, también la vemos en la propia estructura, ¿no? Y son dos historias que se espejan, ¿no? Es lo mismo, pero al revés, o en otro lugar y en otro tiempo, ¿no? Bueno, esto de que la historia se repite, que siempre se cuenta la misma historia, también lo vamos a ver más adelante, forma parte de los ejes de la literatura de Borges. Eh, bueno, otro de los cuentos que yo llevo en mi valijita, que les mencioné, es El cautivo. Genet dice que el título es una instrucción de lectura. No sé si también si alguien quiere, qué se les ocurre, qué asociación se puede hacer con un título así como El cautivo. Si alguien quiere comentar algo, lo que se les ocurra. Está medio tímida la gente hoy, me parece. Bueno, entonces se los cuento, yo también, se los leo. Es un poquito más largo, pero no tanto tampoco. También son dos párrafos. Igual pienso que es lindo que a uno le cuenten un cuento, ¿no? Bueno, en Junín o en Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él.
La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé. Y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de su lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa. Bueno, es un cuento magistral. También está estructurado en dos párrafos. También tenemos varios elementos para destacar el inicio, por ejemplo, en Junino, en Tapalqué, es una imprecisión topográfica, geográfica, son dos localidades de la zona pampeana de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, con las cuales además, sobre todo con Junín, Junín se repite mucho en la literatura de Borges, no solo en cuentos, también en poesías. Hay dos Junín en realidad, también en la literatura de Borges, no sé si hay más, pero por lo menos está la Junín, la Pampa de Junín, en Perú, donde se libró una batalla famosa, que en realidad fue una escaramuza, porque duró menos de una hora, en la cual participó el bisabuelo de Borges, el coronel Isidoro Suárez. Y la Junín de la provincia de Buenos Aires, que es esta, la del cuento, en realidad se llama así en honor a esos soldados que participaron en las luchas por la independencia, que determinaron también el final del colonialismo español en América Latina, así que imagínense, en América del Sur, en América del Sur. En 1824 fue la batalla de Junín y en 1827, solo 3 años después, fue la fundación del fuerte que terminó siendo la ciudad de Junín en la provincia de Buenos Aires, que actualmente tiene 90.000 habitantes. Un abuelo uruguayo de Borges, que también era militar, Francisco Isidro Borges, murió, en realidad había vivido con su esposa inglesa, Frances Haslam, la abuela inglesa de Borges. Ellos habían vivido cuando este fuerte, lo que ahora es una ciudad de 90.000 habitantes, era un fuerte que estaba rodeado de el desierto, que es la pampa en realidad, ¿no? Ese horizonte infinito en el que lo único que había era tierra pelada y indios, con los cuales incluso el abuelo de Borges había tenido que luchar y también negociar, porque tenían que negociar con los caciques de los indios. Entonces es una historia que tiene hace referencias también a este pasado épico
de los antepasados de Borges. Yo, yo también tengo una relación estrecha y un vínculo especial con este cuento que ya les voy a contar un poquito más adelante. Pero bueno, ¿cómo podemos definir esta literatura de Borges? Otro escritor argentino que murió hace pocos años, Ricardo Pilla, dice que Borges crea la ficción especulativa o literatura conceptual. También le podríamos decir literatura filosófica o ficción filosófica, yo creo, pero vamos a ver cómo lo define él mismo. Él dice: no soy ni un pensador ni un moralista, sino sencillamente un hombre de letras que refleja en sus escritos su propia confusión y el respetado sistema de confusiones que llamamos filosofía en forma de literatura. Entonces, ahí tenemos ya un elemento que podría llevarnos a pensar en una similitud, desde el absurdo, claro, desde la provocación, con Elon Musk. Él también es un especulador, entonces, claramente no es un especulador del mismo tipo que Elon Musk, pero bueno, esta cuestión de la especulación filosófica es otro tipo de especulación. Pero evidentemente hay más diferencias que similitudes, ¿no? Y bueno, una de las grandes diferencias es que evidentemente Borges crea arte con palabras, que además son un insumo gratuito, por ahora. No sabemos hasta cuándo, pero por ahora son gratis. Y bueno, también un cuento como El cautivo, por ejemplo, o La trama, o algunas poesías, o en fin, otros cuentos, muchísimos otros cuentos, son máquinas perfectas. De la ficción, de la literatura. Así que ahí también podemos desafiar un poquito a Elon Musk, que crea estas máquinas como los autos Tesla, por ejemplo, tan perfectos. Pero Borges también supo crear con pocas palabras máquinas perfectas. Bueno, les muestro acá una foto, no se ve muy bien, bueno, son unos libros, 2 tomos del libro de Isidoro de María, que se llama Montevideo Antiguo, Tradiciones y Recuerdos. El libro es de 1888. Isidoro de María es un historiador y político, periodista uruguayo, que murió en 1905. El libro lo publicó en 1888, yo obviamente tengo una reedición mucho más reciente. Pero, ¿qué pasa? Que hay una historia en este libro que se llama Raimundo Larrobla. No la vamos a leer porque es bastante más larga, como ven. Les puse solo el principio de la historia, ¿no? Del relato, es una crónica más bien, ¿no? Que relata Isidoro de María la historia de este Raimundo Larrobla. Y yo les resumo en pocas palabras la historia. Raimundo Larrobla nace en 1771 en Montevideo, y cuando es niño, cuando tiene 9 años, en 1780, sale a jugar fuera de la muralla. Imagínense lo que era la ciudad de Montevideo en 1780, era solo la ciudad vieja, tenía la muralla, era muy chiquita, imagínense además. El mundo es un pañuelo, pero imagínense el tamaño del pañuelo si hablamos del Uruguay, que hoy en día tiene cerca de 3,5 millones de habitantes, pero imagínense lo que era en esa época. Sale, cruza esta frontera que es la muralla, para ir a jugar. Del otro lado de la muralla está el campo, los salvajes. Se sale de la ciudad, de la civilización, cruza esta zona de tensión peligrosa, que es la muralla en este caso, y es raptado. Y
Y entonces pasa muchos años, recién en 1805, cuando él tenía 34 años, un hermano, le llega el rumor a un hermano de él, el presbítero Juan Francisco Larrobla, de que unos soldados del rey habían capturado a un indio blanco y que podría ser su hermano raptado. Entonces, Juan Francisco, además dice Cristiano Robles, y eso lo salva también, no solo que es blanco y de ojos celestes, sino que dice Cristiano Robles. Y Robles era el apellido del papá de Asturias, que había llegado en 1756 a la banda oriental, y los apellidos en esa época era frecuente que de Robles pasara a de la Robla y a la Robla, ¿no? Entonces el indio blanco, que ya no sabía hablar español, porque había vivido la mayor parte de su vida con los indios, es llevado a la casa familiar en la Ciudad Vieja y va derechito a la cocina y saca la navajita que había escondido en la chimenea. En el relato de Isidoro de María, esta historia sigue un poquito más que en el cuento de Borges, y dice que se casa con una viuda estanciera y se muere en el campo embestido por un toro. Pero si recuerdan, en el cuento de El cautivo, dice que no podía vivir ya no podía vivir entre paredes, acá está. El indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito también del tema del desierto, la pampa como desierto, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta historia, y además, esta es la parte cholula del webinar. Cholulo, para quien no lo sepa, quiere decir a alguien a quien le encanta conocer personalmente a gente famosa, ¿no? Y bueno, yo soy un poquito cholula, así que les cuento. Mi mamá escribió y le publicaron un artículo en el diario El País en 1996 en el que ya contaba esta historia que circuló en mi familia por 4 generaciones, del cuento El cautivo y la probable fuente del relato de Isidoro de María sobre el caso de Raimundo Larrobla. Pero resulta que Raimundo Larrobla vendría a ser un tío tatarabuelo mío. Es hermano, el español del que les hablé, que llegó en 1756 de Asturias, tuvo 10 hijos, lo que era muy común en esa época. Uno fue Raimundo, otro fue el presbítero Juan Francisco Larrobla, que presidió la asamblea en la que se declaró la independencia del Uruguay en 1825, y otro, Luis, es mi tatarabuelo que resultó ser el primer director del servicio postal, del correo, que en esa época era de estafetas, del joven país, la República Oriental del Uruguay. Bueno, y acá tenemos además el árbol genealógico de Borges. Yo les marqué en verde los antepasados uruguayos de Borges. No voy a meterme con el tema de la mamá de Borges, porque es como meterse con el tema de Gardel, no viene al caso. A mí me alcanzan igual los abuelos y la bisabuela. El abuelo que yo les decía hoy antes, que es Francisco Isidro Borges, por el lado paterno, el papá de Jorge Guillermo, de su papá, o sea, se murió cuando Jorge Guillermo Borges, el papá de Jorge Luis, tenía menos de un año. Se murió luchando en la Argentina, era militar, en luchas entre facciones políticas, digamos, con cosas
muy típicas de nuestros países en esa época. Se murió en 1874, si no me equivoco, y se había casado con una inglesa, Frances Anne Haslam, que la abuela prácticamente inglesa de Borges, que le legó a Jorge Guillermo su biblioteca, que era una biblioteca que después pasó también a Jorge Luis Borges. Y también heredó Borges, además de la biblioteca y de la lengua inglesa, a través de esta abuela, también heredó la ceguera, porque esta rama inglesa de la familia tenía una enfermedad congénita que los llevaba a la ceguera. De hecho, el papá de Borges también tuvo la misma enfermedad y murieron ciegos. Son grandes lectores que mueren ciegos, esa paradoja, ¿no?, del destino. Bueno, y por el lado materno, ven que tiene esta abuela, Leonor Suárez Aedo, que era uruguaya, y que además su propia mamá, la bisabuela de Borges, Jacinta de Aedo, es la que estuvo casada con Isidoro Suárez, el coronel Suárez, famoso de la batalla de Junín. Y resulta que yo tengo una tía abuela, porque falleció, Sara Magdalena Larrobla, que se casó con Eduardo Gómez Aedo, por lo cual también estaría medio remotamente emparentada con Borges, a través de los Aedo. Los Aedo, acá lo vemos a Borges, en la estancia San Francisco de los Aedo, en el departamento de Río Negro, donde aparentemente fue concebido, porque sus padres pasaron la luna de miel ahí. Acá vemos a los padres, Jorge Guillermo, Borges Haslam y Leonor Acevedo Suárez. Esta familia, después tuvo una hermana, Nora, Jorge Luis, y ellos pasaban las vacaciones de diciembre a marzo en Uruguay, en general visitando amigos y parientes. Y bueno, hace poco hay un libro salió un libro de Martín Adis, creo que se llama, sobre la historia de como las memorias de Leonor Acevedo de Borges, en la cual dice que les encantaba a toda la familia pasar las vacaciones en Uruguay. Acá tenemos al coronel Suárez en la batalla de Junín de 1824, que determinó la independencia del Perú y con la de Ayacucho, en fin, la participación claramente de Bolívar y de San Martín en esta epopeya independentista, digamos, de tantos países del continente. Pero bueno, Borges tenía esa admiración por este pasado de los militares de su familia, y en particular de este personaje. Yo les voy a leer ahora lo que escribió Borges sobre su bisabuelo, el coronel Isidoro Suárez. Dice: yo he dedicado demasiados poemas a mi bisabuelo, deben ser en verdad borradores. Sucre, en las cartas que escribió a Bolívar, hizo repetidos elogios de él. Era primo segundo de Rosas, pero prefirió el destierro y la pobreza en Montevideo a vivir bajo su dictadura. Le confiscaron los bienes y a uno de sus hermanos lo ejecutaron. Sí, de hecho, se quedó toda su vida en Uruguay y nunca más volvió a la Argentina, y por las diferencias con Rosas. Les cuento que está en YouTube, en la voz del propio Borges,
esta página para recordar al coronel Suárez, vencedor en Junín. Que es una, está en un libro que se llama El otro el mismo, de 1964, pero la encuentran en YouTube, así que si quieren escucharlo a Borges, contando del bisabuelo, es muy emocionante. Bueno, volviendo al tema de la Pampa, volvamos a la literatura un poco, dejemos un poquito el cholulismo y volvamos a la literatura. En otro cuento de Borges, en el cual relata la muerte de Martín Fierro, que se llama El fin, habla de la Pampa en estos términos. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos, pero es intraducible, como una música. Entonces, ahí tenemos esta idea de horizonte infinito de la Pampa, que nos lleva a esta idea de infinito. El tiempo para Borges es infinito, y nuestras propias limitaciones como seres humanos nos impiden entenderlo del todo, o incluso traducirlo en palabras, que era lo que a él le interesaba más, ¿no? El propio Borges, en el prólogo al informe de Brody, dice: he situado mis cuentos un poco lejos, ya en el tiempo, ya en el espacio. La imaginación puede obrar así con más libertad. Y ahí explica un poquito por qué él prefiere escribir de otras épocas, como los cuentos que yo les leí. Partimos de la época de Roma, de los romanos, del episodio de Julio César, para llegar a los gauchos en el sur de la provincia de Buenos Aires, o el cautivo también en estas latitudes en el siglo XIX. Es una de los temas, digamos, también de la literatura predilectos, de la literatura borgiana. Después tiene otros temas, muchísimos, pero bueno, yo me centro un poquito en ¿no? Y bueno, como les decía, ¿por qué será que Borges elige empezar el cuento con esa imprecisión topográfica, ¿se acuerdan? En Junín o en Tapalqué. ¿Por qué? En el otro párrafo enseguida suma otro elemento que nos genera incertidumbre: acaso, que es una palabra fetiche de Borges, acaso, que quiere decir quizás o tal vez. Y además nos sitúa en esta atmósfera de imprecisión. ¿Por qué o para qué? Bueno, es un recurso, en realidad, paradójicamente, para lograr mayor verosimilitud en las historias. Los susurros también, cuando usan los paréntesis y dice, estas palabras se deberían oír, no leer en la trama o algo así, ¿no? En El cautivo también hay acá, la crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser que a través de la imprecisión nos lleve al terreno le dé mayor verosimilitud a su historia? Porque es como si fuera un amigo que se acerca y te susurra al oído, por ejemplo, o te dice: mirá, yo te pido que me creas, pero no porque yo tenga la justa, la verdad. Yo te pido que suspendas un poquito tu incredulidad, como diría Coleridge, por un rato, como
como yo que soy tu amiga, que te estoy contando algo, aunque no sepa exactamente todos los detalles. Entonces es como que se arrima, se sienta al lado, se, este, te susurra un poquito y genera de esa manera una relación de confianza, de complicidad, y vos te vas acercando cada vez más, se acorta la distancia entre quien te está narrando y vos, que estás leyendo el cuento, ¿no? Entonces, de esa manera genera esta mayor verosimilitud. Por eso les decía que los cuentos de Borges son máquinas perfectas, porque no deja nada librado al azar. Eh, está todo pensado, es como un sistema, está pensado para lograr un efecto preciso. Y si se acuerdan, al final del cuento, El cautivo, nos deja con una incógnita, con un enigma. Él dice, yo querría saber qué sintió, ¿no? Pero no se puede saber. Por más que no le creamos y entremos en la sintonía, él mismo no puede saber. ¿Por qué no puede saber este narrador? Porque no es posible conocer. Podemos tener solo intuiciones. En el esquema borgiano, digamos, tenemos que solo existe el presente y que tanto el pasado como el futuro se funden y se disuelven en el mismo instante, en el presente. Entonces, en un instante está contenido todo el destino del ser humano, ¿sí? En este instante de vértigo, de éxtasis que menciona en el segundo párrafo del cautivo, está todo el pasado y todo el futuro, pero no lo podemos conocer. Hay un enigma. Yo querría saber qué sintió, y lo repite, yo querría saber. Pero Borges no nos va a resolver el enigma, nos va a dejar, esa es la idea, que la persona que lea se quede pensando, se quede reflexionando. No nos va a dar la respuesta, nos deja la pregunta. Él dice que le gustan más los enigmas que las explicaciones. Y existe además en su concepción una imposibilidad de conocer profundamente. Pero podemos tener en estos instantes, en estos momentos de revelación, de iluminación, de Satori, podemos tener como una aproximación, una intuición, nada más, como un chispazo, ¿sí? Bueno, tenemos algunos ejes borgianos, como que el tiempo es infinito, los límites son nuestros, de los seres humanos, por eso no podemos entender el tiempo, que era algo que también lo obsesionaba mucho a Borges, pero dice que se pasó pensando en el tiempo, pero nunca llegó a ninguna conclusión. Y no es un tema fácil, ¿no? La realidad es incomprensible, entonces, y el microcosmos que refleja el macrocosmos. De una historia chiquitita se va a la generalización, a lo universal, ¿no? Los universos de Borges tampoco son los universos de Elon Musk. Borges no pensaba mandar un auto Tesla al espacio, ¿no? Nunca lo pensó, pero siempre trabajó con estos universos. Bueno, en el cautivo, en realidad, el final del cautivo nos deja con este enigma: ¿se puede volver a ser blanco después de haber sido indio? Bueno, este tema de la identidad personal, pero también de la identidad del ser argentino y de las cuestiones también del encuentro, choque
entre culturas, lo que generalmente se conoce como civilización y barbarie, ¿no? Es otro de los temas predilectos de Borges, ¿no? Tenemos yo les dije el tema de la frontera, en la muralla. El niño sale de la pequeñísima ciudad de Montevideo, fuera de la muralla, del otro lado, ¿qué se encuentra? La barbarie, el campo, lo salvaje. De este lado de la ciudad está la civilización, los blancos, del otro lado están los indios. Entonces, este lugar es un lugar de tensión, una zona de peligro, la que atraviesa el niño. En su caso es una situación traumática, tan traumática que hasta pierde su capacidad de hablar su lengua natal. No puede ni oír las palabras de su idioma natal, dice en el cuento, ¿no? Pero no siempre es así. También tenemos a Borges, incluso él mismo, como prueba de que el encuentro de las culturas es motivo de riqueza, de enriquecimiento. Cuando lo vemos de esa manera, como también les pasa, a él le pasó con las lenguas, por ejemplo, porque él tenía el español y el inglés casi como lengua materna por su abuela y por toda la biblioteca que tenía encima, que había heredado de su papá, no solo de literatura inglesa, sino también de filosofía, de psicología, y también el francés, el alemán, el latín y el italiano, que decía que no, él lo había estudiado a través de una edición bilingüe de la Divina Comedia, que consideraba que era el libro más elevado, y leía, se cuenta que leía la Divina Comedia en esta edición bilingüe en el tranvía cuando iba a trabajar a la biblioteca, ¿no? Pero él dice que leyó y releyó 12 ediciones de la Divina Comedia, pero era incapaz de entender una película o teatro italiano, ¿no? Tenía otro tipo de conocimiento de esa lengua, pero también las culturas muy lejanas de su propia cultura, la argentina, lo atraían, lo seducían y quería conocer se ocupó de conocer culturas como la árabe, la china, entre paréntesis, no es casual que Borges sea el escritor latinoamericano más traducido en China. Otras culturas, la celta, por ejemplo, bueno, se puso a estudiar anglosajón, en fin, tenía esta cosa voraz por conocer, pero eso se logra cuando se interpreta que el conocer otra lengua o otra cultura es un elemento que enriquece, que tiene un valor, ¿no? Es lo que les pasa a mis estudiantes, por ejemplo, que no los raptan, más bien se dejan seducir por Buenos Aires, por la Argentina, por el español, cuando llegan acá a estudiar, ¿no? Entonces están en un contexto no traumático, o no tan traumático seguramente como el del cautivo, sino que más bien están deseosos de incorporar esa otra lengua, esa otra cultura, ¿no? Otras perspectivas, en un contexto mucho más favorable. Acá tenemos entonces algunas de las ideas, ¿no? Choque o encuentro entre culturas, los blancos, los indios, los gauchos, los bárbaros. Hay otro cuento maravilloso que se llama Historia del guerrero y la cautiva,
Ese me cuesta llevarlo en la valijita cuando trato de vender Borges porque es un poquito más largo. Entonces es más caro también, da más trabajo, es más costoso. Pero bueno, yo se lo súper recomiendo. Es un poquito anterior al cautivo, es de 1949, historia del guerrero y la cautiva. También tiene este juego de simetrías en dos historias paralelas, más o menos, entre un bárbaro, Drogtulft, que llega a la ciudad de Ravenna para invadirla y se cambia de bando porque queda tan maravillado con la belleza de la ciudad de Ravenna que decide pasarse para el otro bando y defenderla de los suyos, de los bárbaros, junto a los ravenenses, digamos, y a los romanos. Entonces, esa es una parte del cuento y la historia, la del guerrero. Y la de la cautiva es una inglesa que es raptada por los indios en la Pampa, pero que decide quedarse del lado de la barbarie. Tiene la posibilidad, en ese cuento, el narrador dice que su abuela, casualmente su abuela inglesa, le propone que tiene un encuentro con esta inglesa que estaba viviendo con los indios, y le propone volver a la civilización, y la inglesa no quiere quedarse del otro lado, digamos, de la frontera. Entonces ven que no todo es blanco o negro en Borges, no es esto así tan dicotómico de civilización y barbarie, es bastante más complejo. Bueno, acá tenemos otra cita del cada idioma es una manera de sentir el universo. Y algunos de los idiomas y culturas que están tan presentes en toda la literatura de Borges. En cuanto a la relación de Borges con la italianidad, ¿qué podemos decir? Yo les conté que era un gran fanático de la Divina Comedia y de Dante, pero no era una relación idílica, nunca lo fue. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que entre 1870 y 1930 llegaron a Argentina 2,5 millones de inmigrantes de Italia. Solo entre 1915 y 1914 llegaron casi 800.000. Piensen que hoy en Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay más ciudadanos italianos que en Bolonia, por decirles. Pero bueno, cuando llegaron todas estas inmigraciones, estas olas migratorias de Italia, fue muy, muy contundente. El cambio también para la sociedad de Argentina y sobre todo de Buenos Aires, ¿no? Hay un podcast, una lingüista argentina que se llama Maggie García López, que tiene un podcast que se llama Hablando Mal y Pronto. Y Maggie cuenta de una manera muy linda, y en ese podcast, que la Argentina impulsaba la inmigración de europeos y europeas, pero quería que vinieran nórdicos, ordenaditos, blancos, de ojos celestes. Y le cayeron, dice, un montón de tanos, una invasión de tanos anarquistas que terminaron fundando los sindicatos y haciendo huelgas y amenazando todo el orden conservador que existía, y que incluso Borges también los veía como una amenaza desde el punto de vista lingüístico, como que el español se iba a degenerar con estos dialectos, con el cocoliche. Y Borges también tenía como una nostalgia de ese pasado mítico, heroico, y le tenía temor al progreso y a la industrialización, ¿no? Ahí tenemos la cita famosa de los argentinos son italianos
que hablan español. Bueno, vamos a ir cerrando, y claro, llegamos acá y me van a decir, pero ¿y qué tiene que ver Elon Musk con Borges? Bueno, algunas pistas yo les di, algunas ideas que se me ocurrieron, obviamente son personajes bastante disímiles, pero algunos puntos en común encontramos. Por ejemplo, esta cuestión de que son dos grandes especuladores, dos grandes programadores, ¿no? Ahora, a mí también me divierte hacer especulaciones. Y entonces digo, si Elon Musk, en vez de nacer en Sudáfrica y hacerse ciudadano de Canadá y Estados Unidos, hubiera nacido en Buenos Aires o en Tacuarembó, en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que probablemente no habría llegado a ser hipermillonario, ¿no? No tendría PayPal, tal vez se fundaba Mercado Libre, qué sé yo, y hacía unos cuantos millones de pesos en vez de dólares, ¿no? Esta de Onetti que le dijo a Eduardo Galeano es muy linda también, ¿no? Si Beethoven hubiera nacido en Tacuarembó, habría llegado a ser director de la Banda del Pueblo. Bueno, lo más seguro es que no hubiera sido un zillionaire Elon Musk, si hubiera nacido en Buenos Aires o en Tacuarembó. Zillionaire se traduciría algo así como hipermillonario. Ahora, ayer parece que desde ayer es el más rico del mundo, pero ¿de qué riqueza estamos hablando? A ver, yo pienso como millones de otras personas que hay en todo el mundo, que amamos a Borges, que somos infinitamente más ricos. Es otro tipo de riqueza la que tenemos. Y yo sigo con la valijita, voy a seguir amasando fortunas, espero seguir amasando fortunas de este tipo, promoviendo y difundiendo a Borges en mis clases de español. La última cosita que les muestro, miren, esto es interesante. Otra similitud, los dos artículos en Wikipedia tienen prácticamente la misma cantidad de palabras. ¿Se dieron cuenta? Es insólito, ¿no? Bueno, y este chico, que se llama Jack Sweeney, resulta que empezó a seguirlo a Elon Musk, sus vuelos en jet, ¿no? En su cuenta de Twitter contaba todos los movimientos, o cuenta, no sé si la sigue teniendo, yo no tengo Twitter, ahora no sé si Elon Musk me convence, capaz que ahora que dice que va a ser más democrática y qué sé yo, por ahí me hago la cuenta de Twitter, no sé, me tiene que convencer. También podría mandarme un autito Tesla, pero me parece que es medio ratón, medio rata, medio machete, porque miren, para convencerlo a Jack Sweeney de que cerrara la cuenta de Twitter en la que cuenta los vuelos en jet que él hace, Elon Musk, le quiso dar $5.000. Obviamente Jack no aceptó. Ahora, seguramente tiene más chances de hacerse millonario Jack Sweeney que consiguiendo los vuelos de más que yo con mi valijita de Borges, pero como les decía, no me quejo. Yo voy a seguir con mi valijita. Y bueno, así yo con esto termino, cierro la charla, estoy con el tiempo, vieron que prácticamente Suiza, ¿no? Es verdad que tengo antepasados suizos también, aparte del Cautivo y de Borges, pero casi las tres son. No sé si alguien quiere abrir el micrófono, comentar algo, libremente. Es una charla entre amigos. Leonora. Sí, Rita. Gracias por acordar, porque estaba todo muy interesante. Y el hecho de Borges que leía El infierno mientras que iba en el tram. He leído, hay un artículo, un ensayo sobre eso,
Me parece haberlo leído. Sí, 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 sí. Ahora no te sé decir exactamente dónde está, pero hay bastante información Sí, sí. de los estudios de Borges. Él mismo cuenta El muchas mismo. cosas. Y me Él parece mismo cuenta haber muchas leído. cosas en la autobiografía Ah, y hay algunas cosas y otras los cuentan otros. Por ejemplo, yo sí, justo en estos días, hace pocos días se murió una escritora argentina que fue alumna de Borges, se llama Vladi Kosiancic, y yo escuché en la radio de casualidad por las cosas que ella contaba de cuando era estudiante de Borges en la UBA, y también Silvia Iparraguirre, que es otra escritora argentina, fue estudiante de Borges y ella está viva y sigue dando cursos y talleres sobre Borges. Fue la esposa de Abelardo Castillo. Entonces hay muchas fuentes. sí. Algunas, por suerte, todavía están vivas. Ok, gracias. Gracias a ustedes. Un beso.